Elegir colegio, una decisión compleja a la que cada año se enfrentan entre 6.000 y 7.000 familias navarras. Una decisión complicada porque de ella depende el futuro de nuestros hijos. Y no es poca cosa, porque todos los colegios no son iguales. Actualmente en Navarra hay centros que presentan importantes tasas de inmigración y de alumnado en exclusión social, en su gran mayoría colegios públicos, mientras otros, muchas veces en la red concertada, presentan porcentajes muy inferiores. Seguro que lo han escuchado más de una vez. ¿Hay colegios gueto en nuestra comunidad? ¿Hay colegios elitistas? ¿Todo el mundo tiene las mismas oportunidades? ¿Hay familias que no se pueden permitir ir a determinados centros? Son preguntas que nos hacemos en el programa de hoy y que también se hace el Departamento de Educación, que tiene intención de cambiar el baremo de matriculación. El Gobierno de Navarra quiere eliminar el punto de antiguo alumno, con el que algunos colegios concertados favorecen a los niños cuyos padres estudiaron en su centro. Una demanda de muchos colegios públicos que creen que permitirá un reparto más igualitario y que no comparten centros que defienden el derecho a poder decidir de los padres. Icastolas, colegios religiosos y públicos opinan en el siguiente reportaje. A vueltas con el cole. No se potencia y no se refuerza la educación pública con recursos. No tenemos los presupuestos que deberíamos tener. En relación a la concertada, a mí me parece injusto la tasa que tenemos de inmigración. ¿Cuánto es? Pues estará en un 50% en el modelo de mis hijas, pero para nosotros nunca ha sido problema ninguno. Es alta, nos gustaría que fuese menos. Pero sí que es cierto que cada uno en función de sus rentas tendrá que poder elegir pues aquí o allá, no sé. ¿Hay en Pamplona, en Navarra, colegios gueto, colegios de élite? Sí que existen centros con una distribución altísima, que puede ser un 70% de minorías socialmente desfavorecidas y otros que el porcentaje es mínimo. ¿Hay colegios de ricos y de pobres? Dependiendo de la situación o de la procedencia de la familia, se está haciendo, entiendo, que por los criterios que hay ahora mismo, una selección natural. ¿Una selección natural en qué sentido? De que hay familias con un poder adquisitivo mayor y socioeconómicamente mejor situadas que están apostando por un tipo de escuela. ¿Cuál sería? La concertada. ¿Todo el mundo puede venir a esta Icastola? ¿Es una Icastola elitista? Nos gusta que aquí en una clase pues lo mismo pueda haber pues el hijo de un pescatero, o de un carnicero o de un hostelero, el hijo de un cirujano, porque todos somos lo mismo, todos tenemos el mismo valor. Jon Mendizábal, eres coordinador de los colegios de Escolapios y vicepresidente de la Asociación de Escuelas Católicas de Navarra. Eso es. Sí. Bueno, Jon, ¿qué es esto de un colegio concertado? ¿Qué es al final cuando hablamos de la concertada, lo público? Cuéntame. Sí. Bueno, pues por definirlo así de forma simple, un colegio concertado al final es un colegio, iba a decir casi público, porque gran parte de lo que hacemos, por no decir casi todo, ¿no? Casi todo lo que hacemos funciona de una forma muy parecida a un colegio público, dependemos del Departamento de Educación, etcétera, etcétera, pero firmamos, ¿no? En su momento, estoy hablando de los años 80, en toda España, con el gobierno socialista, se firmaron unos acuerdos donde los colegios religiosos y no religiosos también, ¿no? Podíamos firmar un concierto, un acuerdo por el cual el gobierno, en este caso el gobierno de Navarra, nos subvencionaba y de alguna manera regularizaba la educación, ¿no? La educación que se daba, ¿no? que se da en estos colegios, vamos a decir así, de iglesia o colegios, ¿no? Colegios que no pertenecen a la red pública. Pero en definitiva somos, iba a decir, un colegio público donde casi todo excepto la contratación no se realiza exactamente igual que, no se realiza exactamente igual que en un colegio público, funciona de forma pública a través de una subvención y no depende directamente del Gobierno de Navarra, pero sí estamos dentro
¿no?, dentro del paraguas que supone el Departamento de Educación del Gobierno. El Gobierno de Navarra sí paga los sueldos de Sí. los profesores y maestros de la concertada. Sí, en su totalidad. En su totalidad. Entonces, el funcionamiento es muy parecido, sabiendo, esa es la diferencia, que el titular de los colegios públicos es el Departamento de Educación y, en cambio, el titular o la responsabilidad última de los colegios concertados depende, en este caso, de cada colegio o de cada titular. Y en esa titularidad y esa responsabilidad de cada colegio, ¿qué margen hay? Quiero decir, ¿aquí se estudia lo mismo que en un colegio público? Sí, diría claramente sí. ¿Cómo decirlo? Implantar, especializarse en unas horas más de inglés, eso es lo único que varía de un colegio a otro, porque la normativa y la regulación de qué asignaturas se dan en un colegio es la misma para todos los colegios. Vamos a hacernos una pregunta que se hace mucha gente en la calle. ¿Venir a un colegio concertado es de ricos? ¿Es elitista? ¿Hay una diferencia con los colegios públicos? Bueno, los colegios concertados y a la red a la que yo represento, escuelas católicas, bueno, como ocurre en la red pública, somos colegios plurales y diversos. Y creo que eso ocurre tanto en la red pública como en la red concertada. Yo en ningún caso, creo que en ningún caso diría que eso, llamar a la red concertada elitista, creo que es simplemente minimizar un tema, ¿no?, hacerlo pequeño o darle un gran titular, cuando creo que dentro de la red concertada hay todo tipo de colegios, de un tipo, de otro, ¿no?, donde creo que no se nos puede tachar de forma general como elitistas. Creo que aquí cabe todo el mundo y precisamente en la red de escuelas católicas, somos 40 centros en Navarra, ¿sí? Creo que precisamente puedes encontrar un colegio a tu medida, según las pretensiones que tú tengas, sabiendo, sí, eso sí que es una diferencia, pero es una diferencia marcada por el concierto, aunque no debería ser así, que es verdad que hay un cierto tema económico, ¿no? Hay un cierto tema económico, donde los colegios concertados, como no recibimos una subvención al 100% para financiar el colegio, estamos autorizados parcialmente a cobrar una aportación, pero esa aportación ni se cobra a todo el mundo. Y los colegios que somos de la red de escuelas católicas, yo creo que tenemos un especial interés en que aquí venga todo el mundo, tenga una capacidad económica o no tenga esa capacidad económica, porque existen también becas y otros procedimientos que tenemos para que todo el mundo pueda estar en este colegio, en estos colegios. ¿Esa aportación más o menos de cuánto a cuánto va en los ratios que se pueden manejar aquí en Navarra? Bueno, pues desde muy poquito a un poquito más, quiero decir, desde muy poquito a un poquito más. Se puede estar moviendo entre ratios que pueden andar entre los 15, 20 euros mensuales, 15, 20, 30 euros mensuales, hasta yo creo que los 70, 80 euros mensuales aproximadamente. A riesgo de equivocarme si en algún caso es más o si en algún caso es menos, que también los hay, ¿eh? Pero vuelvo a repetir, creo que el tema económico es un tema, bueno, yo entiendo, es un tema complejo que genera cierta discusión, pero viene determinado también por una falta de subvención para que el colegio pueda funcionar al 100% como funciona un colegio público, que es lo que a nosotros nos gustaría, ¿no? Pueda funcionar al 100% sin tener que pedir dinero a las familias. Eso hoy en día no se da y tenemos que pedir una pequeña aportación a las familias. Estamos en el Colegio Calasanz, aquí en Pamplona, de Escolapios, con aproximadamente 1000 alumnos. ¿Qué ratios de inmigración soporta este colegio y si se puede hacer una comparativa con los colegios públicos en Navarra? Bien, pues aquí te voy a decir un poco lo mismo. Quiero decir, este colegio Escolapios donde estamos aproximadamente soporta un ratio de inmigración que es más o menos la media de Navarra. En Navarra más o menos nos movemos en un porcentaje del 10 o 12%. Hoy en día se habla, bueno, de alumnado en situación social desfavorecida, donde entra el alumnado inmigrante. Más o menos esa población, ese alumnado en Navarra se centra en el 10-12% en todo Navarra. Los colegios concertados, y concretamente muchas veces soportamos esos porcentajes mayores en algún caso mayores y en otro caso también menores. Vuelvo a repetir, hay una cierta diversidad y pluralidad por diversos motivos, habría que analizar cada caso. Este colegio tiene alumnado en situación social desfavorecida. Este colegio, por su carisma, es un colegio escolapio, es un colegio de inspiración cristiana y eso nos hace dar un paso al frente para decir, este tipo de alumnado es el que nosotros más queremos cuidar y por tanto hacemos una apuesta, si queremos, más importante a la hora de que ese alumnado pueda venir a este colegio, ¿no?
Roberto Pérez, director general de Educación del Gobierno de Navarra. Queríamos profundizar en este reportaje entre la situación, radiografiar de alguna manera la disposición y distribución del alumnado navarro en los distintos colegios y opciones que hay, ¿no?, a la hora de optar en esa decisión tan complicada para muchas familias de elegir colegio. El departamento, el gobierno, usted tiene entre manos ahora el cometido de revisar la baremación, los criterios con los que hasta ahora se ha definido la entrada de algunos alumnos en determinados centros o no. ¿En qué va a cambiar o qué es lo que pretende el departamento? Después de un estudio encontramos que es muy irregular, muy diferente, que desde luego no promueve la equidad. Nos encontramos, primero Navarra tiene una gran variedad, como se dice, tierra de contrastes, pues también en el sistema educativo pues tenemos zonas lingüísticas, tenemos titularidades distintas, concertados y públicos, y tenemos modelos lingüísticos y programas lingüísticos. Todo eso hace que ya, en principio, ya la variedad se dé directamente en cuanto al tipo de centro, y eso también tiene una afección en cuanto a la repartición del alumnado, el tipo de alumnado o el perfil de alumnado que te puedes encontrar en un centro u otro. Nos encontramos con una situación desequilibrada. Si hacemos estudio con alumnado socialmente desfavorecido o alumnado mirando su nivel socioeconómico, vamos a encontrar que hay grandes diferencias entre unos centros y otros. Entonces se trata de dar pasos para que las oportunidades de todos los alumnos y alumnas sean las mismas independientemente de la zona en la que ha nacido o del centro al que acuda. Es un trabajo que no se puede solucionar de un día para otro tampoco. ¿Cuáles serían esas diferencias más claras? ¿Cuáles son los pilares un poco que diferencian y hacia dónde pivotan? ¿Más hacia la concertada, más hacia la pública? ¿Cuál es la radiografía ahora mismo? Bueno, si estudias el nivel socioeconómico y el índice de minorías desfavorecidas, más que decir la pública o la concertada, sí que hay una diferencia notable, pero quizás sería más, hay algunos centros de la concertada, un tipo de centros que sí que marcan una gran diferencia, que sí que tienen un nivel socioeconómico mucho más alto y un índice muy bajo de minorías socialmente desfavorecidas, por así serían los campos que podríamos estudiar, y luego de alumnos con necesidades especiales. Entonces, que tiene una gran diferencia, y luego sí que existe por la otra punta una gran concentración de este tipo de alumnado que necesitaría pues ayudas especiales o bien que socialmente es más desfavorecido, que encontraríamos que se concentra sobre todo en algunos centros de la enseñanza pública. Sí, y sobre todo se concentraría más en los centros de modelo AG de la enseñanza pública. Claro, hay una diferenciación en los centros de modelo AG con los modelo D en esa enseñanza pública, en la que los modelos en castellano sujetan un porcentaje, un ratio mucho más amplio de inmigración, de familias en exclusión. ¿Cómo se puede desdibujar esto? Porque muchas personas eligen el modelo desde un punto de vista lingüístico, pero a otros también les pesa, ¿no?, que en el modelo en euskera a lo mejor la clase va a tener una representación más real, ¿no?, de lo que es la sociedad, del reparto de la inmigración y de la situación social de las familias. Si nos encontramos con algún tipo de centros concertados, lo mismo de un modelo que de otro, que se encuentran con, por así decirlo, un número bajísimo de este tipo de alumnado que va, ¿sí?, y con un nivel socioeconómico mucho más alto, luego sí que en esos escalones intermedios el modelo D estaría en media por encima de los modelos AG, aunque también los programas en estos momentos en los niveles, quiero decir, los programas educativos PA y demás, tienen también una distribución diferente dependiendo del año en el que entraron, ¿no? Y también esos programas marcan otro nivel, otro escalón que estaría cercano, así similar al modelo D, y luego nos encontraríamos los centros sin ningún tipo de programa, que por lo que sea, pues por varias cosas, entre ellas pues el baremo sería una de ellas, pero hay más factores, pues se han encontrado con también la localización geográfica en la que se encuentra, se han encontrado con una altísima concentración que no sería aconsejable porque no va a ayudar a la equidad, ¿no? ¿Qué va a hacer el departamento para evitar esa concentración de este tipo de alumnado al que hacemos referencia? ¿Cómo se reparte, cómo se dibuja un modelo, un sistema más equitativo? Bien, bueno, hay que pensar que existe la libertad de elección de centro, que eso es uno de los conceptos que también afecta, pero que, bueno, además de esa libertad de elección de centro, existe un baremo, ¿no?, que marca ya, no del todo, pero sí marca algunas decisiones. Sí que
existe un punto, por ejemplo, que se puede dar antiguos parientes o padres, hijos, sobrinos de antiguos alumnos que aplican en los colegios concertados. Que en algunos centros concretos, porque los concertados tampoco tienen el mismo perfil, todos existen perfiles muy diferentes entre concertados unos y otros, ¿no? Pero que con ese simple punto ya casi están asegurando, esto es una pequeña exageración, pero una renovación casi del alumnado que ya pertenecía o que había pertenecido, padres, entonces volvemos a encontrarnos con un tipo de alumnado que, claro, casi repite el perfil anterior, ¿no? Entonces ese punto es uno de los que marca diferencia en algunos centros en concreto. ¿Y que el Gobierno se plantea modificar? Sí, está dentro de los borradores, está ese planteamiento. Todavía estos borradores tienen que seguir sus procesos, pero sí está encima de la mesa. Además de ello, existe otro relativo a la proximidad geográfica, ¿no? El hecho de que los alumnos del entorno se escolaricen o tengan prioridad para escolarizarse en algunos centros también es algo que puede ayudar, no en el 100% de los casos, podemos encontrar que incluso ese punto en algunos casos podría no agravar, pero mantener la situación similar en algunas zonas, en concreto de Pamplona, pero en general ese otro punto ayudará también a una mejor distribución, además de promover las escuelas más próximas, que eso también ayuda a la integración en el propio entorno, no solamente, no estamos hablando solo del centro, los alumnos o alumnas se mueven también en un entorno social cercano, de servicios sociales, de entorno, que también ayudaría. Esos dos puntos serían puntos a estudiar. La proximidad geográfica se utiliza en algunos centros, ¿Suprimiendo la zona única o no? Quizás ahora hablar de volver a hacer zonificaciones sería complejo en estos momentos, pero sí valorando la proximidad. En estos momentos ya tendríamos medios técnicos para simplemente por distancia del centro físicamente más que por zonas, porque los distritos también sería algo que, hay que volver lleva muchos años diciéndose que hay que volver a reestructurar el plan, ¿sí?, de Navarra, la distribución. Entonces, pues más que volver a repartir las zonas sería valorar la distancia al centro, valorar la proximidad al centro. Se comenta y se dice que muchos padres eligen la concertada porque la pública tiene unos ratios de alumnado en situación de exclusión más altos. Sí. ¿Cómo elige cada familia a qué colegio quiere ir y por qué quiere ir y con qué motivaciones quiere ir? Si preguntamos eso a todas las familias que han pasado por aquí esta mañana, seguro que encontraríamos respuestas diferentes. Entonces creo que a la hora de hablar de este tema no se puede, vuelvo a repetir, generalizar. Creo que cada caso es diferente y creo que en la red de escuelas católicas nosotros hacemos una apuesta porque va dentro de nuestro carisma cristiano, de nuestro proponer una forma de educar, que esos alumnos que tienen especiales dificultades económicas de otro tipo entren en nuestros colegios. Por tanto, creo que no se puede, vuelvo a repetir, generalizar, porque creo que estaríamos engañando y dando una visión general o partidista de algo que hay que valorar en particular. El Departamento de Educación, Jon, tiene entre manos una encomienda complicada y es darle una nueva forma a la baremación con la que ahora se decide la matriculación en los centros que reciben más solicitudes de las plazas que tienen, es decir, qué prima a la hora de que puedas estar en este colegio u otro. El Gobierno ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de que los colegios concertados eliminen la cláusula de antiguo alumno, ya que se va a potenciar más la cercanía, el entorno social del niño, es decir, que se va a potenciar más el colegio más cercano al lugar de residencia. El tema de la zonificación o la cercanía es una variable entre otras muchas que ha de ser tenida en cuenta. No digo que no. Creo que no es la única variable. Los colegios de nuestra red, y creemos que como idea en general, abordar este tema como ver cómo podemos posibilitar a través de la normativa, cómo podemos posibilitar que todo el mundo pueda elegir aquel colegio que le interesa, esté cerca o no. No creo que es la única variable que se tiene que tener en cuenta, ¿sí? Nos parece importante, es decir, la libertad de centro y la libertad de que cada uno podamos escoger aquel centro que más se adecúa a lo que pensamos que es mejor para mi hijo o para mi hija, es importante. La zonificación es una forma de hacerlo
Y otra forma de hacerlo es simplemente declarar Pamplona, digo Pamplona, pues estamos hablando de Pamplona, ¿no? Una zona única. Yo creo que la zona única, que lleva años ya implantada, ¿no? Lleva años ya implantada en Navarra, no ha funcionado mal a la hora de conseguir que un alto porcentaje, no digo todo el mundo porque eso sería incierto, un alto porcentaje de alumnado pueda acceder a aquel colegio que más le interesa. No solo porque está cerca, vuelvo a repetir, porque hay otras variables que creo que uno tiene que tener en cuenta a la hora de elegir. Pero ¿no debería un niño desarrollarse en el entorno más cercano a su hogar? Porque luego vemos que niños que viven en Mutilva tienen los amigos en la otra punta de Pamplona, la estructura social que debe envolver un poco el crecimiento y la infancia se ve un poco desdibujada. Ya. Bueno, vuelvo a repetir, eso es una variable que creo que hay que tener en cuenta. No sé si la zonificación o la no zonificación, quiero decir, eso al final depende de un criterio, iba a decir familiar, personal, ¿no? Que tiene que tener en cuenta ese tema y otros a la hora de escoger un colegio. Porque no todos los colegios somos iguales, tenemos nuestras peculiaridades. Y tú tienes que estar convencido como familia de si este colegio esté cerca o un poquito más lejos, quiero decir, Navarra tampoco es, no creo que sea una localidad, si estuviésemos hablando de una gran capital, Barcelona, Madrid, Bilbao, seguramente la zonificación creo que está más justificada. En una localidad de 200.000 habitantes aproximadamente, como tiene Pamplona, creo que una zona única facilita la posibilidad de que puedas escoger aquel colegio que te interesa más, bien porque lo eliges de forma cercana, y es un criterio al que tú le das valor, u otro criterio que a ti te pueda parecer interesante, como pueda ser que sea un colegio donde tú has estudiado, ¿no? Y te parece que los valores que ahí se inculcan y la forma de educar que ahí se trabaja es la que tú quieres, y si lo zonificas, quiero decir, no sé si puedes conseguir mejores resultados a la hora de conseguir lo que te comentaba, ¿no? Que tú puedas escoger un colegio de forma, vamos a decir así, de forma concienciada, sabiendo todo lo que ese colegio tiene y no ciñéndolo a un criterio simplemente de cercanía, que no digo que no sea importante, digo que no me parece lo único. Nos encontramos en el Colegio Calasanz, al lado de la Plaza de Toros de Pamplona. ¿De qué procedencia son los alumnos que vienen aquí? ¿Cuántos barrios, cuántas localidades de la cuenca de Pamplona? Pues mira, este es un colegio que ya data del año 1930, es decir, tiene una historia y un peso. Está en el centro del colegio, ¿no? Está en el centro de Pamplona, perdón, ¿no? En el centro de Pamplona, perdona, ¿no? Y es un colegio que recibe gente del centro, del Casco Viejo, de la Rochapea, de Villava, de Burlada, de zonas del Segundo Ensanche, de zonas históricamente que han nutrido en un primer momento. Estamos hablando de los años 30-40 por necesidad, porque no había tantos colegios, y en este momento también pues por tradición, porque la gente de esos barrios que ha venido a estos colegios, que ha venido a este colegio, sigue haciéndolo porque cree que seguimos apostando por una educación que a él o a ella le valió, a ella lo valió, y quiere lo mismo para su hijo o para su hija. Ya ves que el espectro es variado, somos un colegio de muchos barrios, los colegios del centro de Pamplona nos ocurre eso, la gente se desplaza al centro para traer a sus hijos y a sus hijas, y ves que el espectro es variado. Con el cambio de baremación, con el cambio en los criterios de matriculación, Sí. ¿se va a ver perjudicada la libre elección de centro? Pues habrá que verlo, habrá que verlo una vez esté instalado cómo se realice la zonificación. La zonificación te puede ocurrir que por una calle también no puedas acceder a un colegio que tienes enfrente, o tengas muchos menos puntos a un colegio que simplemente está al otro lado de la acera. Por tanto, a veces no, o puede ocurrir que tú vivas en una zona donde no hay colegios concertados, porque los colegios concertados no están colocados en Pamplona, vamos a decir así, de forma uniforme, sino que se concentran en el centro, etcétera, etcétera, y tú quieras acceder a un colegio concertado porque ese es el tipo de colegio que tú quieres, y no tengas acceso por puntuación a ese colegio que tú querías. ¿Hay en Pamplona, en Navarra, colegios gueto, colegios de élite? Sí, lo que te estaba diciendo antes, quizás he evitado esos nombres, pero sí que existen centros con una distribución altísima, que puede ser un 70% de minorías socialmente desfavorecidas, y otros que el porcentaje es mínimo, y que además el estudio del concepto de minorías socialmente desfavorecidas sería muy relativo en esos casos, ¿eh? Sí que existe, es algo que hay que solucionar por el bien de la sociedad navarra y por el bien del sistema educativo navarro.
estos problemas de integración, o cuanto más esfuerzo hagamos en mejorar la integración, mejor vamos a vivir todos en el futuro. Eso también no solo es un problema educativo, también es un tema social. Se abre ahora entonces un proceso de propuestas y de negociación. La zonificación, la retirada del punto por antiguo alumno, es algo que todos los colegios no comparten y que seguramente va a generar polémica. ¿Hasta dónde puede llegar el departamento y cómo cree que se va a llevar este asunto en los próximos meses? Porque para enero hay que tener esto finiquitado, ya que en febrero comienza la matriculación con unas nuevas características que habrá ya que aplicar y que los padres necesitan conocer a la hora de elegir. Los borradores ya están hechos, ahora se trata de hacer unas propuestas y luego ofrecerlas a los órganos que vayan a opinar sobre ellas y a enriquecer esas propuestas, que serían, por ejemplo, el Consejo Escolar de Navarra o los agentes sociales del entorno que nos puedan dar su opinión y ayudarnos a entre todos tomar la mejor decisión. Pero bueno, tenemos que pensar que el objetivo al final es el bien común, quiero decir que el interés concreto de un centro o de otro centro no debería ser lo que nos lleve a tomar la decisión, sino el interés de todos los centros. Con el actual sistema de baremación, en torno a un 1,5, un 2% del alumnado no puede ir al colegio que elige en la primera casilla, el primer centro de su preferencia. ¿Cree que con este cambio habrá más o menos familias en esta situación? De los 6.000, 7.000 alumnos que tienen que empezar la escolarización cada año, ¿cree que se mantendrá ese porcentaje o si hay cambios esto puede cambiar? No creo que eso sea algo que vaya a cambiar mucho, quiero decir, sí que el alumnado que va a elegir el concertado, que está cerca de su zona, probablemente también lo había pedido anteriormente, pero se había quedado fuera. No creo que eso sea el dato que más vaya a marcar. Yo creo que al revés, que podría mantenerse muy similar. A ver, yo no pienso que estas medidas vayan a hacer un cambio drástico, ¿eh? El cambio hacia un sistema más equitativo va a costar unos años, va a ser un proceso. Yo pienso que ahora va a tener un efecto, pero no va a ser un gran efecto. Y en muchos centros va a ser básicamente la misma población. Sí que algunos centros que quizás, bueno, pues con el punto este de familiares y tal, recibían gente de toda la zona, puede que algún alumno que viva más cerca, pero no tenga ese punto, pase por delante, pero no va a ser una revolución, eso seguro. Existen voces dentro del cuatripartito que piden un apoyo a la enseñanza pública mucho más contundente en detrimento de la enseñanza concertada. ¿Cuál es la posición del Gobierno? Es que no sé si la palabra que piden es detrimento o no, pero está claro que cuando hay que repartir hay que quitar a unos para dar a otros. Pero bueno, sí que se pueden dar apoyos sin buscar medidas que perjudiquen a los demás, pero bueno, al final si vas a repartir algo y vas a repartirlo buscando la equidad, ¿sí? Quiero decir, pues se pueden tomar medidas para que todos los centros tengan el mismo tipo de apoyos, o se pueden buscar medidas que hagan que los centros que tienen mayores necesidades en concreto tengan muchísimo más apoyos porque están enfrentándose a una realidad más compleja. ¿Ese tipo de cosas es un detrimento o es una repartición más equitativa porque en un lugar concreto pues las necesidades de integración, el reto educativo es mucho mayor, ¿sí? El reto educativo de los centros también será tremendo, los de todos los centros, pero en ese caso no es buscar el detrimento de nadie, pero sí buscar que la repartición de los medios y la distribución del alumnado ayude a que nos encontremos con sociedades más equitativas. Los países que dan muy buenos resultados, muchos de los países que dan buenos resultados en PISA, tienen unos modelos tremendamente equitativos, en los que pues, el hijo del ministro se va a escolarizar con el hijo del fontanero, ¿sí? Porque viven en el entorno. No, en los sistemas británicos, por ejemplo, esto tampoco pasa, es al revés, es muchísimo más marcado todavía, y aquí tampoco pasa. Yo creo que en una medida grande no ocurre, ¿no? Clemente, director del Colegio Público Bustinchuri, un colegio de barrio que abrió sus puertas hace 8 años y que ya se ha encontrado sus primeros problemas de espacio, ¿no? Sí, este curso hemos tenido que ubicar 7 aulas en unos módulos prefabricados mientras realizan la ampliación del nuevo centro del barrio. Pues este barrio creció muchísimo con el boom de la construcción. Se edificó este centro en el que estamos actualmente, pero la verdad es que el boom demográfico está siendo
está siendo muy alto, hay muchas familias jóvenes en época de concebir y de tener hijos e hijas, y en este recorrido breve que llevamos pues ya se ha quedado pequeño y sí son necesarios más espacios. Bueno, el Colegio Público de Bustinchuri es un colegio público de Pamplona que, como tantos otros, sujeta unos ratios de inmigración significativa, ¿no? Hay diferencias, además, claras en este centro entre los modelos lingüísticos. ¿Cómo es un poco la radiografía? Bueno, pues la realidad social de nuestro barrio es que es un barrio con un porcentaje de inmigración muy alto. De hecho, creo que es de Pamplona el barrio con la tasa de inmigración más alta. El centro ofrece los dos modelos lingüísticos, tanto el de euskera como el de castellano, y la realidad es que la tasa es más alta en el modelo de castellano. También los recursos son mayores en ese modelo para poder hacer frente y para poder atender a esa demanda y a ese alumnado. ¿En qué márgenes nos moveríamos? ¿Qué diferencias puede haber entre modelos? Pues exactamente en datos objetivos no lo sé, pero bueno, es mayor el porcentaje en modelo AGE, en castellano. ¿Os consta que muchas familias eligen el modelo en el que quieren escolarizar a sus hijos por conceptos como este, no solo el lingüístico, sino que además se tiene en cuenta que esos modelos tienen un porcentaje de inmigración menor? Yo creo que en principio, por las preguntas que nos suelen hacer cuando hacemos las jornadas de puertas abiertas en el centro y vienen las familias a conocer nuestra escuela y a conocer nuestro proyecto, por un lado está el criterio que creo que es muy importante del modelo lingüístico, ese es uno de las mayores dudas, y hoy en día también pues, con el tema del programa de aprendizaje en inglés, con el PAI, pues hay dudas con el número de sesiones, cuántas horas van a tener de inglés, el tema del euskera, si tienen la asignatura, si no la tienen. En ese aspecto sí que suele haber muchas dudas y creo que es uno de los criterios que utilizan las familias para decidir el modelo en el que o en qué centro van a escolarizar a su hijo o a su hija. Y por otro lado, entiendo que también el apostar o no apostar por una escuela pública cercana y de barrio, del entorno más cercano. Yo creo que esos dos criterios son un poco o por lo menos lo que nos trasladan cuando vienen a nuestro centro. Nuestra escuela sí que apuesta por ser una escuela de barrio, que está en continua interacción con su entorno, y en ese aspecto pues bueno, hay familias que es lo que buscan y entonces acuden a nuestro centro, y otras familias pues, que entendemos que no es esa su demanda o que no es esa su opción y buscan otros centros educativos. Arantxa, eres la presidenta de la PIMA del Colegio Público de Bustinchuri, tienes dos niñas en edad escolar que van a este centro público del barrio. Me contabas que no tuviste problema a la hora de decidirte por este colegio. No, nosotros, lo que es nuestra familia, no tuvo ningún problema, lo teníamos claro, que queríamos la escuela pública, teníamos claro que era nuestra decisión. Y por suerte teníamos en el barrio, porque llevaba 2 años, solo llevaba 2 años de 2 cursos por delante, que podía haber no habido, pero teníamos la suerte de que había escuela en el barrio. Y vinimos a la presentación del proyecto pedagógico y la simbología del cole y así, y fue lo que nos hizo decidirnos a venir. Teníamos claro que queríamos venir, pero cuando vinimos y conocimos la escuela, pues más claro lo tuvimos. ¿Qué aporta a una familia tener el colegio público en el barrio donde se vive, en el barrio donde se va a hacer la vida? Pues aporta muchas cosas, aporta que estás muy cerca de casa, aporta que tarde o temprano los críos van a ir solos al cole, que cualquier vecino tuyo los puede acercar al cole. Para conciliar es mucho más fácil, te los traen, te los llevan, un favor le haces a cualquiera, entre los padres del cole nos conocemos casi todos y te apañas muchísimo mejor. Aporta las relaciones de los críos bajan al parque y conocen a todos los niños de la escuela, si no están sus amigos hay otros niños del cole. Hacen sus cuadrillas en el barrio, yo que soy de pueblo y mi marido que es de barrio, nuestras cuadrillas de toda la vida han sido las cuadrillas del cole, y nuestros hijos, la aspiración que tenemos es que sus cuadrillas sean del barrio, que estén en el barrio, como hemos hecho nosotros. ¿Tú entenderías la vida, por ejemplo, llevando a los críos, a las hijas, en este caso, a tus hijas, a otro colegio y tener que coger el coche para llevarlos con los amigos? No, a mí no se me pasa por la cabeza. A mí no se me pasa por la cabeza tener que trasladar a mis hijas para su ocio fuera del barrio. Nosotros lo planteamos así, y es que en el barrio tenemos nuestra red social, la tenemos en el barrio ya. Muchas familias de este barrio de Bustinchuri no comparten esa opción o esa opinión
y por evitar algunas situaciones que se pueden dar en este colegio público, por ejemplo, el alto nivel de inmigración en modelo como el modelo A, al que llevas a tus niñas, prefieren sacarlas del barrio y buscar otros colegios. ¿Qué te parece? Bueno, yo lo respeto, pero no lo comparto. Para mí no ha supuesto ningún problema la tasa que tenemos de inmigración. ¿Cuánto es? Pues estará en un 50% en el modelo de mis hijas, pero para nosotros nunca ha sido problema ninguno. Es alta, nos gustaría que fuese menos, pero no por el problema que puedan ser los niños, el alumnado de otros países, sino porque los recursos pues, se minimizarían más, se podrían aplicar de otra manera. Son pocos los recursos y con tanto niño es más difícil poder hacer con lo que tenemos. En la diversidad, en las minorías, podríamos aplicarlo de otra manera. Al tener tanto niño, otros colegios se ven beneficiados en ese sentido. Con menos recursos pueden hacer más cosas. ¿Crees que hay una desigualdad, que no está bien repartido, que no hay una equidad, un reparto social equitativo en los distintos centros de Pamplona? Total, debería haber una, llámalo cuota, no sé cómo lo llamaría, pero tendría que estar repartido. No por repartir a los niños, que parece que suena como, no, vamos a repartirnos a los niños, no, pero por el tema de los recursos, por los apoyos, para que sean eficaces de verdad. Tendría que estar repartido, sí que es que además esos niños viven en esos barrios, tienen derecho a ir al cole concertado de esos barrios si les gusta a sus padres, no tienen que estar vetados o tener menos posibilidades por no ser antiguos alumnos, por no tener... Tienen derecho. ¿Crees que el actual sistema de baremación, los requisitos que se contemplan cuando hay más alumnos que plazas, perjudican esta situación? A nosotros sí, a nosotros claramente. Durante 2 años tuvimos que ampliar líneas porque los niños del barrio se habían quedado sin plaza por las rentas bajas, venían de otros barrios atraídos por el cole, pues por el cole les gustaba, venían, las rentas bajas superaban a los niños del barrio se quedaban sin plaza y se tuvo que ampliar líneas para los niños del barrio que querían venir al barrio, querían venir a su cole y se tuvo que ampliar. Pero claro, en un colegio que ya era pequeño, ampliar líneas cada vez más pequeño nos ha perjudicado. ¿Cómo crees que está la apuesta por la enseñanza pública en relación a la apuesta por la enseñanza concertada? ¿Qué visión tienes? Yo creo que no se hace una apuesta real por la enseñanza pública. No se emplean los recursos que necesitamos. Tenemos el derecho a que se apliquen los recursos necesarios para que la educación de nuestros hijos se dé en las mismas garantías y no se aplican. No tenemos los presupuestos que deberíamos tener. En relación a la concertada, a mí me parece injusto. Por ejemplo, a mí como madre. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Que no se potencia y no se refuerza la educación pública con recursos. ¿Qué haría falta ahora mismo? ¿Cuáles son las demandas principales que planteáis los padres de este colegio público de Bustinchuri, que va a ser ampliado, que se ha quedado ya pequeño y que en este solar, donde ahora nos encontramos, va a tener para el próximo curso un nuevo edificio en el que seguir creciendo? ¿Qué creéis que le hace falta a este colegio para garantizar una educación de calidad? Pues apoyos al problema lingüístico, los que vienen de fuera, que no tienen idea del idioma es un necesitan hándicap una más. Cualificación especial de los profesores que ahora mismo... Sí, el apoyo a las minorías y a la diversidad. Además yo me acuerdo que estuve en una reunión de educación y con este actual gobierno y lo primero que dijeron que iban a reforzar y que lo primero por lo que iban a apostar tenía muy claro que iba a ser el apoyo a la diversidad, fue lo primero que dijeron. Luego hablaron de apoyo tecnológico, pero lo primero que dijeron es que iban a atacar sobre el tema de la diversidad porque se quedaban muchos niños descolgados. Pues eso queremos verlo reflejado, que se empleen refuerzos de verdad en las minorías y la diversidad, ya que tenemos tanta carga, tanto alumnado, tanto porcentaje de otros países, que se empleen los recursos necesarios, ya que los tenemos, que otros coles no los tienen, pues que nos den los recursos para que esos niños tengan garantías de seguir, de adquirir el currículum con total garantía como el resto, porque tienen hándicaps añadidos que no tienen los que han nacido aquí. ¿Crees que hay colegios de primera y de segunda? Pues sí, imagino que sí. A nosotros, a ver, yo no tengo queja cómo se nos trata como escuela pública, pero entiendo que se podría, a nivel general, entiendo que se podrían aplicar más recursos económicos a la escuela pública de lo que se está haciendo. Está todo muy recortado, está todo muy... Para una mínima garantía de una protección en el patio hay que estar rogando y rogando y rogando. Para que nos limpien el cole en condiciones, tienen que ser los padres casi a llorar, que están plantándose ya a subir para que nos limpien la escuela en condiciones, para que haya más personas que limpien, para que no recorte las horas de limpieza de niños tan pequeños.
en ese sentido sí que me veo desfavorecida. Yo no sé cómo limpiarán en los concertados ni cuánta gente habrá limpiando, pero en la pública estamos en precario en ese sentido. Nos consta que en este barrio son muchas las familias que prefieren sacrificar la cercanía del centro, marcharse a colegios de fuera de Bustinchuri por evitar precisamente esos ratios de inmigración a los que hacíamos antes referencia y que algunos consideran son mayores incluso que la realidad social del barrio. En alguna aula concreta puede ser que el ratio sea quizá un poquito mayor que lo que tenemos en el propio barrio, que ronda en torno al 20-22%, si no me equivoco. De todas maneras, en la sociedad actual y en el barrio en concreto en el que vivimos, esa es la realidad que tenemos y es en donde van a convivir y van a desarrollarse esos peques. Entonces, el centro articula todas las herramientas posibles para, con esa realidad y esa diversidad, que la entendemos como enriquecedora, poder trabajar con el alumnado y poder desarrollar estrategias para que luego en su día a día y en la calle, fuera del ámbito escolar, puedan convivir y puedan vivir con todo tipo de personas de diferente procedencia. Hablamos de inmigración y hablamos de ratios, pero esto hay que traducirlo después en resultados, porque ¿qué supone tener una clase con un alto índice de inmigración o un alto índice de familias en exclusión social? Bueno, pues uno de los hándicaps podría ser el tema lingüístico. Muchas de las familias inmigrantes no tienen el castellano como lengua de referencia. Entonces, eso ya puede ser una barrera en el aula a la hora de la comunicación con el docente o con el resto de los compañeros. Luego, por otro lado, también las diferencias culturales. Hay familias que, según de dónde procedan, pues tienen una realidad cultural muy diferente a la nuestra, que bien tratada y bien llevada, pues lo que hemos comentado antes, puede ser muy rica. Positivo, y puede ser un enriquecimiento mutuo muy importante. Y por otro lado estaría las realidades socioeconómicas o un poco, dependiendo un poco, también hay muchos casos, que también se puede dar esa circunstancia en familias nacidas y que viven en Navarra. Pero también es verdad que el porcentaje de familias desfavorecidas económicamente es mayor entre las familias inmigrantes. Entonces, esos tres factores, el lingüístico, el cultural y el económico, pues influye, sí. ¿Hay en Navarra colegios de ricos y de pobres? Me cuesta posicionarme. Sí que puede ser que se esté haciendo, dependiendo de la situación o de la procedencia de la familia, se está haciendo, entiendo, que por los criterios que hay ahora mismo, una selección natural. Sí. ¿Una selección natural en qué sentido? De que hay familias con un poder adquisitivo mayor y socioeconómicamente mejor situadas que están apostando por un tipo de escuela. ¿Cuál sería? La concertada. Sí. Y familias con desfavorecidas socioeconómicamente o culturalmente más hacia la pública. Eso es una realidad. El actual sistema de baremación, el actual diseño, por decirlo de alguna manera, de la puntuación que se otorga a la hora de matricular, permite que las familias que consideren que este colegio no es el que les gusta se marchen a otro de otra zona. ¿Creéis que eso os perjudica a determinados colegios? ¿Creéis que hay colegios públicos en desventaja con respecto a la concertada, que eso debiera dibujarse de otra manera? En un centro como el nuestro, en el que primamos o vemos importante la cercanía y el contacto directo con su entorno, con el barrio, evidentemente sí que creemos que lo perjudica, porque al final familias que viven en nuestro entorno están tomando una decisión por otros factores que les afectan en esa decisión. Entonces entendemos que sí. ¿Cómo ves la diferencia en el sistema educativo navarro entre la educación pública y la educación concertada? ¿Crees que ir a los colegios concertados es entendido como más elitista?
que hay una apuesta diferente entre una y otra opción? ¿Cómo lo valoráis desde los colegios públicos? Me entiendo que con los criterios que se establecen actualmente se está primando, sobre todo en los centros concertados, el alumnado que va son hijos e hijas de antiguos alumnos. Entiendo que en la mayoría, o por lo que yo conozco, en la mayoría de los concertados. En los públicos, en cambio, se suele dar esa puntuación a los que viven en su entorno más cercano y se prima la cercanía, porque entendemos que un centro educativo debe de ser dinamizador y debe estar en contacto directo y en interacción con su entorno y con su realidad y con su diversidad. Entonces, yo entiendo que... ¿En qué sentido debiera trabajar el Gobierno? Porque tiene entre manos el cometido de darle una vuelta al sistema de baremación en pro, o algunos partidos del cuatripartito así lo piden, de un sistema de un reparto más equitativo y de una apuesta por el entorno Sí, bueno, social. nosotros como centro educativo, aunque no llevamos mucho recorrido y es un centro bastante nuevo, sí que desde el Consejo Escolar hemos instado al departamento al cambio de baremación porque entendíamos que estaba perjudicando a la hora de la elección de las familias. También es verdad que nuestra circunstancia ha estado determinada por lo que hemos hablado antes del boom de nacimientos, entre comillas, un poco la masificación que se ha dado en nuestra zona de escolarización. Sí. Pero sí creéis que si esa baremación cambiara, la fisonomía del colegio cambiaría también, el reparto de las aulas, los ratios, ¿sería de otra manera? Sí, como consejo escolar así nos hemos posicionado en anteriores ocasiones y así se lo hemos hecho saber al departamento, sí. Sí, que entendíamos que la baremación no estaba favoreciendo la matriculación en... Se ha hablado mucho de educación en Navarra y en tiempo de recortes la educación ha tenido, pues se ha visto en muchos casos pues sometida, ¿no?, a las escaseces presupuestarias. ¿En qué momento estamos y qué reivindicaciones se hace desde la escuela pública al Gobierno? ¿Qué es lo que se pide y lo que hace falta ahora mismo? A ver, nosotros en cuanto a recursos, tanto humanos como materiales, ha habido unos años en los que sí que se ha notado muchísimo pues, los recortes que se han hecho desde el departamento, desde el Gobierno. Por un lado, en cuanto a recursos humanos, por el número de horas que nos subieron al profesorado, también por el ratio que se aumentó hasta 27 alumnos y alumnas, y por otro lado también pues, en diferentes recursos de atención pues, a minorías, a alumnado con necesidades educativas especiales, etc. Poquito a poco se va viendo que se están recuperando esos recursos, sobre todo con el tema de sustituciones, de bajas de compañeros y compañeras, con el tema también de atención a diversidad y a necesidades educativas especiales. También se está viendo que cada vez se está volviendo un poco a los valores de antes. Y luego, bueno, en cuanto a recursos materiales, nosotros la verdad que en este centro tampoco podemos decir mucho porque es un centro muy nuevo. Las necesidades de espacio se han cubierto, entendemos que de una manera muy razonable, y en este curso vamos a tener la construcción de un nuevo centro, con lo que sabemos, somos conocedores, que en concreto en este barrio se está invirtiendo mucho dinero porque para hacer un nuevo edificio y un nuevo centro pues el coste va a ser muy elevado para los tiempos en los que estamos. ¿Todo el mundo puede venir a esta Ikastola? ¿Es una Ikastola elitista? Porque muchas veces se habla que hay centros elitistas a los que no todo el mundo se podría permitir venir. ¿Cualquier persona puede venir a la Ikastola San Fermín? Eso es lo que nosotros queremos. Realmente a nosotros nos gusta que aquí en una clase pues lo mismo pueda haber pues el hijo de un pescatero, o de un carnicero, o de un hostelero, el hijo de un cirujano, porque todos somos lo mismo, todos tenemos el mismo valor. Pilar Vicente Imaz, directora de la Ikastola San Fermín, una Ikastola con 1.600 alumnos, una de las más grandes de la Federación de Ikastolas, centro concertado. ¿Cómo definirías exactamente esta Ikastola, este centro? ¿Qué tiene de particular? Podríamos decir, hay centros públicos, hay centros concertados y estamos un tercer espacio que somos las Ikastolas. Las Ikastolas nacimos en pleno franquismo, cuando no existía el modelo de educación en euskera,
nacimos con un impulso real de las familias y nacimos creyendo en el movimiento cooperativo y somos centros cooperativos, con lo cual cuando nos dicen qué tipo de centros sois, pues muchas veces no nos identificamos ni con un espacio ni con otro. Desde luego no somos un centro privado, somos un centro sostenido por fondos públicos, por lo tanto concertado, pero somos un tercer espacio. ¿En qué porcentaje sujeta la financiación pública a un centro como este? Los espacios que veis, que la gente cuando llega aquí dice, ¡buf, qué impresionante! En eso, en cero. Es decir, esta ikastola la han ido construyendo las familias Esto y los es, alumnos mira, que nosotros han nacimos en el aquí. 65, 65-70 era Uxue y a partir del 70 vinimos aquí. Nosotros empezamos en diferentes sedes, rotando por diferentes sedes, haciendo un periplo por diferentes sedes, desde la calle Salsipuedes, la avenida Bayona, la Carchela. Incluso había momentos que aquí los alumnos de Ikastola estaban en sitios diferentes. Nosotros llegamos aquí, este era un colegio del Verbo Divino, aquí estaban los seminaristas. Nosotros nos dejaban unas pocas clases y ahí empezamos. Sin nada, de cero. ¿Y de aquello esto? Y de aquello esto, y esto con el esfuerzo cooperativo. Por eso nos definimos como un tercer espacio. Es decir, ¿qué quiere decir el esfuerzo cooperativo? La aportación de las familias que poco a poco con su dinero han ido levantando este centro. Con dos cuestiones. Por un lado, con su tiempo, su implicación y su trabajo, y después con su dinero. Nosotros creemos profundamente en el auzolán. Es algo que es como de nuestra tierra, de nuestra cultura. A mí cuando aquí los abuelos a veces me cuentan anécdotas de aquí cuando estábamos hasta las 2 de la madrugada pensando cómo íbamos a negociar esto o cómo íbamos a conseguir el permiso de tal, pues a mí a veces me emociona porque digo, todo lo que hicieron, o sea, todo el trabajo que hicieron y luego todo el dinero que pusieron. Y a mí hay familias que me han dicho, que decían, es que mi marido en ese momento trabajaba en tal cosa y para mí traer aquí a mis hijos era realmente complicado y caro, pero teníamos muy claro que había que apostar por esto que entonces no es para nada lo que veis ahora, o sea, no tiene nada que ver. Vamos a venir ahora al futuro. El centro está abierto y está abierto a toda la sociedad navarra y pamplonesa. Sí. Pero todo el mundo puede venir a esta ikastola. ¿Es una ikastola elitista? Porque muchas veces se habla que hay centros elitistas a los que no todo el mundo se podría permitir venir. ¿Cualquier persona puede venir a la ikastola San Fermín? Eso es lo que nosotros queremos. Realmente el proyecto de San Fermín Ikastola siempre ha sido profundamente humanista. Nosotros no creemos ni en la competitividad ni en el elitismo. No, como profesionales de aquí, desde luego, no nos alineamos con valores con ese tipo de valores que me planteas. Aquí lo que pretendemos, el valor de la persona para nosotros está desde luego por encima de la profesión que desarrolle, del tipo de casa que tenga o del coche que tenga, porque el valor de la persona es algo mucho más interno. Entonces a nosotros nos gusta que aquí en una clase pues lo mismo pueda haber pues el hijo de un pescatero, o de un carnicero, o de un hostelero, el hijo de un cirujano, porque todos somos lo mismo, todos tenemos el mismo valor. Lo que sí que comparten las familias de esta ikastola es que tienen muy claro que uno de los valores fundamentales y que quieren transmitir a sus hijos es el valor de la educación, que el legado más importante probablemente que les tienen que transmitir es la inversión que ellos hacen en educación. Familias de distinta clase social, según me indica, y de qué procedencias, qué tipo de alumnado hay ahora mismo en la ikastola San Fermín, porque estáis ubicados en Cizur Menor, sí, con un entorno muy concreto, pero aquí hemos visto ir y venir autobuses sí, a decenas, ¿no? Sí, bueno, pues si nosotros tenemos 1.500, prácticamente 1.600 alumnos, y contaríamos los alumnos de Cizur Menor, de Gazolat, que son lo que nos corresponde, pues no llegan a 50. Es decir, hablaríamos de un 3-4%. Claro, aquí las familias no nos eligen por proximidad, nos eligen porque les interesa nuestro proyecto educativo. Cuando hablamos de zona, es importante tener en cuenta la zona, pero es importante equilibrar el derecho, la libertad que tiene una familia para elegir un centro independientemente de la zona en la que viva, porque probablemente muchas familias elegirán un centro por su proyecto educativo, por los valores
y por la metodología y la forma que tiene el centro de plantear la educación y el desarrollo de las personas. Entonces, nosotros aquí realmente las familias, la mayoría, claro, tenemos una red, lo visteis, lo habéis visto, aquí hay 26 rutas de autobuses que cogen todo Pamplona y comarca, porque aquí vienen niños de cualquier punto de Pamplona y comarca. Y otro aspecto que para nosotros es muy importante es dar una oferta de servicios buenísima, porque, pues, por ejemplo, somos el único centro que tenemos una enfermera escolar. ¿Por qué? A jornada completa. Porque aquí, si aquí un niño se pone malo, no hay que estar pendiente de que la Aita la Ma o el Aitona la Mona deje los trabajos para venir a recogerlo, sino que hay que atenderlo aquí a tope con suficientes garantías profesionales, pues para un poco poder primar, o sea, ser un agente más en lo que sería la conciliación de vida personal y familiar. Claro, está claro que no es un centro en el que prima la proximidad, No. como dices, pero eso parece que va a modificarse. El Gobierno está replanteándose los baremos de matriculación para hacer una sociedad más equitativa en el reparto y en la distribución también de zonas. Entre los asuntos que plantean retirar es el punto que se da por ser antiguo alumno. Eso permite a ikastolas como esta pues que los hijos de aquellos que estudiaron en su día puedan seguir viniendo aquí. Yo, independientemente del punto de antiguo alumno, no, creo que hay que recoger lo que dice la ley. Por un lado está un poco el concepto de igualdad y por otro lado están las circunstancias relevantes y objetivas. Yo creo que en nuestro caso hay que tener en cuenta el que nosotros somos una cooperativa. Antes, cuando hablábamos de lo que ha supuesto esto, nosotros la primera inversión muy importante que hicimos, la hicimos en el año 78, cuando las familias tuvieron que poner muchísimo dinero y tuvimos que hacer frente a un crédito muy importante para pagar todas estas, la compra del terreno. El crédito lo pedimos en el 78 y lo acabamos de pagar en el 2011. En el 2000 volvimos a pedir otro crédito para hacer una obra muy importante asociada al primer Nafarroa Oñez de Ikastola, y en el 2014 tuvimos que volver a pedir otro préstamo. Las familias, la cooperativa ha invertido muchísimo dinero, mucho, para poner en marcha todo esto. Entonces, lo que consideramos es que, desde luego, como circunstancia objetiva está el hecho de ser una cooperativa, que hay que tener en cuenta las diferentes realidades. Cuando realmente hagan un planteamiento de cómo va a tener que ser los criterios, que también tengan en cuenta el criterio de las cooperativas. Dentro de los criterios hablamos de que hay 5 criterios prioritarios hasta ahora. El primer criterio es tener hermanos en el centro, el segundo es la zona, el tercero creo que es la renta, el cuarto es una discapacidad y el quinto familia numerosa. Cuando tú aplicas todos esos, que a veces al aplicar todos esos puedes tener una suma de 11 puntos según la situación en la que esté la familia, a partir de ahí, para desempatar, aplicas los complementarios. En este caso estamos hablando de un solo punto y para desempatar. En nuestro caso lo que pedimos es, por supuesto, que sea objetivo, pero que se tenga en cuenta la realidad cooperativa, que se tenga en cuenta que esta Ikastola es lo que es por la andadura de estos 50 años. Esta ikastola no presenta grandes ratios de inmigración entre sus alumnos. Pues no presenta grandes ratios. Realmente para nosotros sí que nos gustaría que los emigrantes, aquí hay familias emigrantes y por supuesto que hay menos familias emigrantes que en un centro modelo que no sea modelo de público. Que en algunos casos que nos hablan hasta del 50%. No, aquí no hay, aquí hay un ratio pequeño. Un tema que a nosotros nos parece muy interesante y que ojalá es que los inmigrantes se acercasen al modelo de que vengan a aprender euskera, pero no solamente los inmigrantes, sino las familias de Navarra. Cualquier familia de Navarra, tenemos una lengua y una cultura que es una de las lenguas más ricas del mundo, que la hemos preservado durante, tiempos inmemoriales. Tenemos un patrimonio impresionante, entonces, que se acerquen a aprender euskera, a ser posible todos los niños de Navarra, y que se acerquen todas las personas que vivan en Navarra que sean emigrantes, tanto al modelo de público como al concertado. Nosotros estaríamos realmente muy contentos. Las familias que tenemos que han hecho esta apuesta, a mí lo que siempre me refieren es que es una experiencia muy rica para ellos, porque se sienten mucho más integrados en nuestra cultura
están mucho más integrados, aparte hablan en euskera y además para el resto de alumnos es muy rico que conozcan otras realidades. Pero Pilar, entenderás que la inmigración en ese sentido, desde luego, es una riqueza que puede suponer diversidad y que puede aportar muchísimo a lo que es la educación de nuestros hijos, pero en algunos casos esa inmigración excesiva que soportan y presentan algunos colegios sin medios suficientes supone un retraso. Muchas madres, padres demandan que se haga un reparto más equitativo, que el Gobierno de Navarra trate de buscar cauces para que haya un reparto más igualitario y evite que haya centros gueto, porque en algunos casos se están dando. Y totalmente, pues totalmente. Y nosotros encantados que haya mayor tasa de migración. Nosotros, desde luego, que eso lo vamos a coger. O sea, eso no es un problema de la Ikastola, no es algo que plantea la Ikastola como en contra de ello. Nosotros aquí a todas las familias emigrantes que hacen una elección por Ikastola, o sea, nosotros les atendemos y nos gusta además que vengan aquí. O sea, eso no es un tema, no nos lo tiene que trasladar la sociedad a nosotros como Ikastola, sino es un tema, no es de Ikastola. O sea, nosotros, por supuesto que el Gobierno de Navarra se nos dice un 10%, encantados. Si eso es la mejor forma de integración, que se integren en el euskera y en nuestra cultura, en nuestra tierra. Pero según cómo se haga la zonificación, si tenemos barrios, esto también tiene su vuelta. Si nosotros tenemos una serie de barrios en los que viven un colectivo muy importante de migrantes, según cómo se plantea el criterio de zonificación, todavía igual haces más gueto. ¿Qué tipo de aportaciones hay que hacer hasta Ikastola? Porque muchos padres se lo estarán planteando y dirán, ¿qué cuesta ir a la Ikastola San Fermín? ¿En qué ratios nos movemos? Claro, el tema de la Ikastola es que realmente tienen que pagar el autobús, o sea, realmente es que tienes que hacer una suma de diferentes cuestiones. Aquí comen todos los niños, entonces tienes el costo de comedor, vienen en autobús todos los niños, tienes el costo de autobús y luego es lo que se paga un poco a la cooperativa, a lo que son las inversiones. Y siempre hay una parte entre lo que nos da el Gobierno de Navarra, que nos subvenciona una parte muy importante, pero los gastos que nosotros no podemos subvencionar vía esa subvención. Entonces, claro, si tú realmente sumas todos los conceptos, pues claro, no es caro, pero tampoco es barato. Pues igual se podrían hacer unas líneas de becas para ese tipo de familias, por ejemplo. O sea, quiero decir que también podríamos sentarnos a hablar y a buscar también soluciones constructivas en torno a eso. Y desde luego nosotros no estamos cerrados a eso, todo lo contrario, estamos totalmente abiertos. Edurne, tienes 4 niños en edad escolar y todos matriculados en la Ikastola San Fermín. ¿Lo tuviste fácil a la hora de elegir? ¿Por qué? Pues mira, pues porque yo estudié aquí y cuando llegué a la universidad me di cuenta de que claro, la carrera se me hizo muy fácil. Dije, yo quiero para mis hijos evidente lo mismo, lo mínimo que yo. Mis padres han trabajado muchísimo aquí, yo les he hecho trabajar, eso me ha motivado un mogollón para estudiar, que me parecía que era lo mínimo que podía hacer por ellos. Y yo creo que es el concepto de Ikastola el que me gusta, el que vengan aquí. El ver trabajar a los padres, el que es todo es una cooperativa, entonces al final que todos trabajamos y ver el ejemplo en los padres me parece que es súper fundamental para los críos. Vuestra familia vive en Mutilva y os cruzáis prácticamente toda Pamplona para que los niños vengan a la Ikastola. ¿Esto qué supone un poco en el desarrollo de la familia? A ver, a nosotros vienen en autobús, por lo cual nosotros lo dejamos en una parada que la tenemos al lado de casa. Y, o sea, no nos supone absolutamente nada. Yo el problema era cuando no tenía todos dentro y tenía que hacer ronda copera, de decir, ahora este te dejo aquí, a estos lo dejo allá, eso sí que era peor. En este caso ahora los dejo todos a la vez, los recojo todos a la vez y a mí eso en este caso no me supone absolutamente nada. Hay muchas familias que hablan de la importancia de que el colegio, el centro elegido, esté cerca del entorno familiar. ¿Qué ocurre después, cuando los niños vienen a una Ikastola fuera o lejos de su barrio o de su localidad? ¿Cómo es un poco su vida, los amigos? ¿Cuesta un poco conciliar todo eso o no? A ver, nosotros en el barrio, de hecho, es una cosa que me chocaba mucho, ¿no? Nosotros en el barrio pues siempre hemos jugado cuando eran niños pequeños, no estaban escolarizados y conocíamos mogollón de familias en el barrio, pero fue empezar el colegio, los extraescolares, es que nadie va al barrio, o sea, nadie va al parque. Y dices, pero es que entonces, ¿dónde estás? Es que todo el mundo hace extraescolares por las tardes, dices, pero a ver, la gente dónde está. Y entonces cuando quieres quedar con alguien directamente quedas y no quedas en el barrio, quedas donde sea. Es decir, pues un día vamos al monte, un día vamos a hacer una actividad a algún sitio y quedamos así en grupo, por lo general con los de clase o con la gente, quien sea. Edurne, me decías que tú querías darle a tus hijos al menos lo que has tenido tú, ¿no?
¿Crees que hay centros que son mejores que otros a la hora de elegir? Tú eliges, imagino, porque piensas que es el Porque mejor es el que yo he centro vivido, es el que yo he vivido que y le a puedes mí- dar a tus hijos, ¿no? Sí, porque yo lo he vivido y para mí ha sido una experiencia muy buena y digo, o sea, yo seguro que hay centros maravillosos, no digo que no, pero yo esta es mi experiencia y sobre mi experiencia y sobre todo a la hora de salir de aquí, ¿no? El cómo estás preparado como persona, no solamente ya académicamente, yo al ver la carrera, o sea, se me hizo, dije, joder, esto no es cuesta arriba, esto está guay, esto es como continuar en el cole, ¿no? O sea, la diferencia era pues que no tienes el profesor todo el día, esto es la tarea, ahí no te pregunta nadie nada. Pero bueno, o sea, dije yo, joder, si es que salimos con una calidad que, pues, que me gusta, y digo, ya sé que hay otros centros buenos, ya, bueno, a mí me gusta el mío. No Ya. sé, eso. Una de las facilidades que tuviste para traer a tus hijos aquí, imagino, es que tú eras antigua alumna. El Gobierno de Navarra se plantea ahora poder retirar ese punto a la hora de baremar de cara al próximo curso, con lo que esto pues, podría suponer que familias, en el caso como la tuya, podría suponerle un inconveniente a la hora de conseguir la matrícula de los hijos. A ver, la baremación hay muchos puntos, ¿vale? El antiguo alumno, por suerte, bueno, solo es uno. Que sí, que es cierto que cuando mis hijas entraron, o sea, entraron todos, o sea, los 100 que se presentaron, los 100 entraron. Por suerte no hubo ahí mucha criba, pero sí que es cierto que me parece que si en el momento del empate, después de baremar todo, la renta, la proximidad de la familia numerosa, todo eso, si después de todo eso te quedas ahí en el límite y dices, ostras, si se podría puntuar el antiguo alumno, en el caso de las icastolas, por la naturaleza que tienen de ser, que nacieron directamente de las familias que dijeron, oye, que queremos una icastola, y lo crearon los padres, fueron los padres los que hicieron, sacaron adelante, y dices, joder, a mis padres se me partiría el corazón si no pudieran entrar. Y digo, joder, ese puntico, por lo menos ahí, en el momento de la criba, ¿sabes? En el corte, dices, joder, un puntico tampoco me parece que no me parece justo que se quitara. En las icastolas no. ¿Qué supone traer a los hijos económicamente una icastola como esta? ¿Todas las familias podrían permitirse? ¿Lo que te supone a ti en la economía familiar? 4 hijos, 4 autobuses, 4 aportaciones a la icastola. Por suerte hay reducción por hijos, o sea, el último casi que dice, el siguiente ya te lo regalamos, digo, gracias. Pero sí que es cierto que el primero pues es más caro y los siguientes pues van bajando la cuota de cooperativa, el siguiente paga menos y el tercero ya solo paga lo mínimo. Todas las familias no podrán permitirse pagar esas No. cuotas a lo mejor, No. pagar el transporte. ¿Crees que en ese sentido hay una diferencia, una disparidad de opciones según la renta que tengan las familias en Navarra? Bueno, pero eso es, o sea, quiero decir, al final las icastolas, en este caso, a ver, tú puedes optar por ir a un colegio público, que yo si no hubiera estado en esta icastola, si no hubiera disfrutado, o si no me hubieran cogido, yo me habría ido a uno público, que está el de mi pueblo, o sea, es decir, habría ido a esa era mi segunda opción. Pero sí que es cierto que cada uno en función de sus rentas tendrá que poder elegir pues aquí o allá, no sé, es que entiendo que ahí no hay más. Se quejan en algunos colegios públicos de que los ratios de inmigración que soportan son muy diferentes a los de la concertada. ¿Eso lo habéis tenido como un criterio a la hora de valorar como padres la elección del centro? No, la verdad que no. No, porque además ya sé que educación, si le da, pues tiene ahí creo que es uno por clase, tiene la opción de poder meter a quien le estime oportuno, por lo cual no sé, no he pensado que pudiera venir gente de fuera o de dentro, no sé, no. ¿En qué escala, del 1 al 10, crees que la educación que se da, la metodología que se aplica en un centro educativo influye en el éxito o en el fracaso de los Mucho, niños? muchísimo. Es que, o sea, influye muchísimo. Yo, bueno, por mis circunstancias, con tantos 4 hijos hay mucha casuística, ¿vale? Y ya te digo que por las circunstancias de una de ellas concretamente, sé que si un crío no está a gusto no aprende. Entonces, aquí me parece una cosa maravillosa lo que le han hecho al pequeño, que está ahora con pedagogía de la confianza, digo, mira, esto a la tercera le habría venido de maravilla. O sea, me habría saltado muchísimos problemas, me habría quitado. O sea, de verdad. Y yo creo que ese es el enfoque que, por lo menos, a mí me encanta, el que están continuamente intentando que los críos cada vez estén mejor, que luego ya aprenderán, claro que aprenden, si está a gusto, si no está a gusto no va a aprender. ¿Crees que hace Edurne suficiente el Gobierno, el Departamento de Educación, por la enseñanza concertada en Navarra? ¿Se podría hacer más? ¿Se favorece más a la enseñanza pública? ¿Qué visión tenéis? Pues mira, ahí no tengo datos, quiero decir, no tengo ni idea de lo que dan, de lo que no dan. Tampoco sé si de lo que dan es suficiente o no lo es, porque tampoco sé lo que cuesta una gestión, por lo cual no tengo datos. Lo único que sé es que invertir en educación es lo mejor que se puede hacer para el futuro. O sea, yo cuanto más tiempo dedico con mis hijos, más convencida estoy de eso. O sea, eso tengo muy claro. Si quieres invertir en educación, es lo mejor que puedes hacer para el futuro. Entonces, claro, pues cuanto más den, evidentemente, mejor.